Imaginen a una persona que los televidentes de Estados Unidos una vez reconocieron, literalmente por votación en una encuesta de la guía de televisión, como la encarnación de todo lo que está mal con nuestro país. El villano más odiado en toda la historia de la televisión de reality shows. Una persona que fue demandada, se declaró en bancarrota, vendió cristales sin valor y fue expulsada de todo un país, de Costa Rica, por intentar subir a un avión con rifles de caza. Y ahora imaginen que precisamente esta persona está a punto de convertirse en el líder de la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Y que las personas que gobiernan esta ciudad realmente le tienen miedo. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Porque cuanto más tiempo observas esta historia, más te persigue un pensamiento. ¿Y si este payaso, este villano, este showman, es el más honesto? ¿Qué le ha pasado a Los Ángeles en todos estos últimos años? Hoy les voy a contar de dónde vino. ¿Qué representa realmente? ¿Quién lo apoya tanto de la derecha como de la izquierda? ¿Y por qué los comerciales que hace consiguen unos 10 millones en una sola noche? Y vuelve loca a la maquinaria política de todo un estado. Y al final, ¿por qué todo esto no solo tiene que ver con Los Ángeles y no solo con California? Y por extraño que parezca, en realidad nos afecta a todos nosotros. Se llama Spencer Pratt. ¿Quién es este hombre? Seamos honestos desde el principio. Spencer, hermano, no es senador, no es general, no es profesor. Él es producto de ese género que él mismo en parte inventó. Nació en Los Ángeles en el 83. Su padre es dentista. Es un chico de lo que llaman una buena, próspera familia. Escuela prestigiosa, Santa Mónica. Luego la televisión. A mediados de los 2000 termina en el epicentro de un programa llamado The Hills, Las Colinas. Uno de esos programas que pretendían mostrar la vida real de los jóvenes y guapos, pero en realidad estaba dirigido hasta el último suspiro. Y ahí fue donde Spencer encontró su papel. No, no de héroe, no, de villano. Todos querían ser héroes. Nadie quería ser villano. Ese villano al que los espectadores adoran odiar. Él mismo difundía rumores sobre sí mismo. Él causaba conflictos, él intrigaba. Se casó, por cierto. Se casó con su compañera Heidi Montana. Así es. Y juntos, poniéndose de acuerdo, dijeron, ¿qué tal si tú y yo? Se convirtieron en lo que en Estados Unidos llaman con un apodo combinado, Spidey. Una pareja que todo el país odiaba, pero adoraba odiarlos. Llevaban al público al borde de la locura, y lo hacían tan magistralmente que un presentador en vivo los llamó todo lo que está mal con Estados Unidos. Fingían divorciarse, todo por la publicidad. Viajaban a programas de televisión en la selva y armaban escándalos ahí. Gastaban millones y se arruinaban. Hubo un periodo en el que esta pareja, según sus propias palabras, prácticamente no tenía nada y vivían con sus padres. Y luego pasó algo interesante. Mientras la gente seria ya había descartado a Spencer Pratt como una carta jugada, él tranquilamente construyó algo para sí mismo, algo que la gente seria ni siquiera tenía de manera directa, sin intermediarios. Conexión con millones, cristales, TikTok, transmisiones en vivo interminables. Y en enero de 2026 publicó un libro. ¿Saben cómo se llamaba? El chico que les encantaba odiar. La confesión del villano. La publicaron de inmediato en una tirada enorme. Recuerden este título, porque la persona que escribe con su propia mano en la portada el villano que les encantaba odiar, no es una persona común ni tonta. Es una persona que se entiende muy bien a sí misma y también a nosotros. Y como pronto veremos, entiende mucho mejor que aquellos que estaban acostumbrados a burlarse de él. Llegó el día, como decimos aquí, en que dejó de ser gracioso. ¿Cuándo fue y qué pasó? El 7 de enero de 2025 el fuego llegó a Pacific Palisade. Bueno, todos lo recordamos, ¿verdad? Karen Bass, nuestra, disculpen la expresión, alcaldesa, nuestro absolutamente genial gobernador, bueno, mejor ya no digo más. La casa de los Pratt, esa que compraron por 2,5 millones, esa que por fin era propia para esta familia, se quemó por completo. Junto con todo el vecindario, junto con miles de otras casas, y ahí estaba toda su vida.
Toda su vida. Y aquí, damas y caballeros, en nuestra ligera comedia se apagan las luces y empieza una película completamente diferente. Porque cuando la gente revisaba las cenizas de sus casas, empezaron a surgir preguntas para las que la ciudad no tenía respuestas. ¿Y por qué en Palisades durante el incendio no salía agua de las bocas de incendio? ¿A dónde se fue el dinero para lo que dijeron que hicieron? Pues como en Ucrania, ¿verdad? O sea, enviaron los obuses, pero el dinero para arreglarlo se lo robaron. ¿Por qué el embalse que debía alimentar esas bocas de incendio estaba vacío? En una reparación que, por así decirlo, nunca terminaba con el tiempo. No terminaba. Ya saben, como que, por así decirlo, sí, las reparaciones nunca terminan solas. Claro, no terminan solas. Hay que hacerlas y terminarlas. ¿Por qué aproximadamente cada quinto hidrante en la zona de Palisadas no estaba conectado a nada? A nada en absoluto. O sea, aunque hubiera agua. Y la pregunta que quedó flotando sobre toda la ciudad, ¿y dónde? ¿Dónde está la alcaldesa Karen Karenbas? ¿Dónde está ella? ¿Y la alcaldesa? Y la alcaldesa estaba en Ghana. ¿En África? En la inauguración del presidente de Ghana, ya después de que los meteorólogos emitieron una advertencia sobre condiciones peligrosas de incendio, y además tenía muchas ganas de ir a Ghana. Hay fotos en las que ella posa en la recepción del embajador estadounidense. Señores, esto fue 1 hora y media después de que se incendiaron los Palisades. De regreso, cruzando medio planeta en un avión militar, tardó casi un día entero. Después lo admitirá, o tal vez allá, bajo la presión de las circunstancias. Este viaje fue un error. Ya, dirá las palabras correctas, las que le escribieron los redactores de discursos. Odio no haber estado en la ciudad, cuando la ciudad más me necesitaba, más que nunca. Tú te fuiste sabiendo que la ciudad iba a necesitarte. Bueno, simplemente tenías muchas ganas de ir a Ghana, a la inauguración. Y después saldrá una investigación del Los Angeles Times sobre el informe de las acciones de la ciudad durante el incendio. Bueno, un análisis de los errores. Fue, por decirlo suavemente, editado. Es decir, antes de que el informe de la comisión llegara a nosotros, ella misma. La alcaldesa y sus muchachos lo eliminaron, lo suavizaron. Cambiaron todo por completo. La alcaldía dice, no para nada. ¿Sí? Bueno, esto es otra vez como lo que Yeltsin hizo con la Constitución. ¿Sí? Recibió la Constitución, se la entregó a Felipe. Felipe cambió por completo todo lo que era importante ahí. Metieron páginas. Sí, y juraban que esa era la original. Y ahora pónganse en el lugar de Spencer Pratt. No es un villano de televisión, sí, es un hombre al que se le acaba de quemar la casa, tiene 2 hijos, y que de repente descubrió que la ciudad a la que le pagaba impuestos durante la catástrofe estaba ocupada con cualquier cosa, menos con él. Y luego decidió no prestar atención a nadie aquí nunca más. Demandó a Los Ángeles y a la compañía local de agua. Se fue a Washington. Bueno, al final de cuentas, ahí lo conocían. Podía permitirse golpear la mesa, gritar, decir, esos desgraciados corruptos de Los Ángeles. Y le dijeron, pues entonces vuelvan a elegir. Él se levantó. Nadie esperaba eso de él, con la voz de los damnificados del incendio. No es político. Bueno, fuerte, como un altavoz, pero al mismo tiempo tiene canales en YouTube, TikTok y cosas así con los que habla con millones de personas. Parece que en ese entonces ni siquiera pensaba en una carrera política, pero ahí se enfureció, como todos nosotros. Exactamente un año después, el mismo día, el 7 de enero de 1926, en el aniversario del incendio, convocó una conferencia de prensa y declaró: me postulo para alcalde, ahora dejemos el espectáculo a un lado y veamos la plataforma. Porque una cosa es gritar y sentirse ofendido allá, pero es muy diferente. ¿Y tú en realidad qué propones? Formalmente la carrera en Los Ángeles es apartidista. En las boletas no aparece la etiqueta de republicano o demócrata. El propio hermano está registrado como republicano desde 1920, pero en la campaña se esfuerza por desvincularse del partido y dice, yo no me meto en la política nacional, yo no hago política partidista. Tengo asuntos locales que me preocupan. Creer esto o no, eso lo deciden ustedes mismos. Pero miren, lo repito, no hay que fijarse en el programa, sino en los hechos. Bueno, es decir, no hay que fijarse en las palabras, sino en el programa y los hechos, digámoslo así. Sí, y el programa es este: más dinero para la policía. No menos dinero para la policía, sino más dinero para la policía. Menos dinero para esa industria de lucha contra la indigencia que en Los Ángeles absorbe cientos de miles de millones.
Pero no hay menos personas sin hogar. Y debido a que les dan tanto dinero y tan fácilmente, cada vez hay más y más personas sin hogar. De manera estricta, incluso hasta la cárcel. Y también en contra de las carreras callejeras y la ocupación de intersecciones. De esas mismas, cuando la multitud bloquea las calles y organiza espectáculos con llantas en llamas. Eso también sucede aquí. Desafortunadamente está lejos de donde vivo, no puedo ir a verlo, pero he oído hablar de eso. Lo vi en la televisión. Cooperación con las autoridades migratorias. Sí, cooperación con las autoridades migratorias. Porque dice el muchachos, aquí tenemos una ley. Ellos hacen cumplir la ley. Y yo estoy totalmente a favor de sacar de aquí a la gente que vino sin mi permiso. La lucha contra la nueva ola de drogas ultrapotentes. Que bueno, también empujan a la gente a la calle. La preparación de la ciudad para los incendios. Eso fue con lo que todo empezó. Y la reducción de costos para quienes intentan hacer negocios en esta ciudad. Es decir, crear un mejor clima de negocios. Eso atrae negocios aquí, eso trae empleos aquí, eso eleva el nivel de vida. Y un punto aparte al que quiero que le presten especial atención, porque para nuestra audiencia no es solo una frase vacía. Prad promete explícitamente enviar patrullas policiales adicionales a las sinagogas y centros Chabad. Damas y caballeros, en una ciudad donde en los últimos años un judío dejó de estar seguro de que su casa y su sinagoga son lugares seguros. Esto no es una abstracción. Es una promesa concreta para personas concretas. Y no hay tantos judíos como para que él lo haga solo para atraer nuestros votos. No, simplemente así lo piensa. Se puede estar de acuerdo con esta lista. Se puede discutir. Pero esto es lo importante de entender. No son desvaríos de un loco. Es exactamente el conjunto de puntos sensibles que han hartado hasta el fondo a cualquier habitante de Los Ángeles. Criminalidad, personas sin hogar. Drogas, incendios, el alto costo de vida. Él no inventó estos problemas, simplemente dejó de fingir que no existen. ¿Y notaron cómo los trolls ahora se han movido de escribir comentarios a responder a los comentarios? Ellos cuentan con que de todos modos vamos a mirar y leer, pero a primera vista, digamos para el dueño del canal o para las personas que trabajan con él, todo parece estar bien, no hay nada. Así es, entonces es muy interesante. Ahora les voy a contar un poco sobre Reclama, que en realidad su publicidad fue la que hizo explotar la compañía. Entonces dejaré de contarles y simplemente les mostraré. Aquí está probablemente su video más famoso, ese que en una sola noche reunió, creo, 10 o más de 10 millones de vistas. Presten atención a tres cosas. Primero, ¿a dónde dirige la cámara? A las casas de la alcaldía en funciones y a la casa de una de las rivales. Segundo, ¿a dónde dirige la cámara después? Al mismo remolque, la casa rodante donde su propia familia vive después del incendio. Y tercero, al propio contraste, no a las palabras, sino a la imagen. Aquí es donde están ellos, y aquí es donde estoy yo, y aquí es donde estás tú también. Aquí es donde vive la alcaldesa Vaz. ¿Notaron algo? ¿O aquí donde está la mansión de Nicky Ramón de $3 millones? Ellos no tienen que vivir en el caos que crearon allá donde vives tú. Aquí es donde vivo yo. Ellos permitieron que mi casa se incendiara, sea lo que lleva a un liderazgo fallido. Por eso me postulo para alcalde, por mis hijos y por todos nosotros, los habitantes de Los Ángeles, que queremos detener a esos políticos corruptos que están destruyendo nuestra ciudad. Vamos a devolverle la época dorada a Los Ángeles. Aquí vive la alcaldesa Vaz. ¿Notaron algo? ¿O aquí donde está la mansión de Nicky Román de $3 millones? Ellos no tienen que vivir en el caos que crearon donde vives tú. Aquí es donde vivo yo. Ellos permitieron que mi casa se incendiara, sea lo que lleva a un liderazgo fallido. Por eso me postulo para alcalde, por mis hijos y por todos nosotros, los habitantes de Los Ángeles, que queremos detener a estos políticos corruptos que están destruyendo nuestra ciudad. Vamos a devolverle la época dorada a Los Ángeles. ¿Tienes la grabación? Ojo, ¿es en serio? Esto es muy oficial. Ahora puedes despertarte y seguir el guión aquí. Solo quítate mi sombrero aquí. No. Espera. Todo está bien. Por la presente, usted confirma bajo pena de perjurio que la información anterior es verdadera y que posee todos los derechos legales necesarios para postularse al puesto mencionado anteriormente. Excelente. Puede firmar justo aquí, y tú también vendrás a casa conmigo. A casa.
Habrá dos documentos, todos son iguales. Entonces, ¿lo sintieron? ¿Sus oponentes lo sintieron? Al instante. El equipo del alcalde declaró de inmediato que Pratt está actuando como Trump. Para ella, eso es un insulto, por supuesto. Una de las oponentes, miembro del consejo municipal, se indignó porque él estaba filmando cerca de su casa, donde viven sus hijos pequeños. Bueno, humanamente puede que tenga razón. O sea, dicen que eso es un golpe bajo, pero aquí está la trampa en la que todos cayeron. Cuando no tienes nada que reclamar realmente sobre el agua, los hidrantes, el embalse vacío, el viaje a África, y tú solo respondes, él copia a Trump, o grabó ahí, en la casa donde viven mis hijos, entonces ¿no lo estás hundiendo en ese momento? Con eso básicamente admites que no tienes nada que objetar, nada que objetar. Y ahora el video por el cual, sin exagerar, toda la clase política del Estado se estremeció. Y de inmediato una aclaración importante para que, quede claro. Y este video no lo hizo el equipo de Pratt, lo hizo un director externo con ayuda de inteligencia artificial y lo publicó. Y Pratt lo vio, lo compartió con permiso, pero lo compartió, lo que significa que lo respaldó. Miren con atención. Un letrero ardiente, Hollywood. En los tronos, como si fueran aristócratas villanos, están sentados políticos californianos reconocibles. El actual alcalde aparece representado como el Guasón. Un hombre con un uniforme que tiene las letras DSA. Eso es, los socialistas democráticos de América. Se lo llevan mientras él suplica que le ayuden a reconstruir su casa quemada y los poderosos se ríen a carcajadas. Y luego aparece él, vestido de Batman, por supuesto, y va a salvar la ciudad. Al final, los ciudadanos lanzan tomates a los personajes poderosos. El secretario de Estado está en la cabina de DJ, y en la pantalla aparece la frase que se ha convertido en el lema de toda la campaña desde entonces: vale la pena salvar Los Ángeles. Y ahora esa frase se asocia con él. Por favor, se los ruego. Hay drogadictos sin hogar frente a las escuelas. Mis hijos están en peligro. Escucha, si fueras un migrante transgénero, podría conseguirte una vagina gratis. Vamos a acercar a los drogadictos. El Paz ya venció al crimen. Yo la apoyo. Siguiente. Пожалуйста, я просто хочу восстановить свой дом. Прошло уже больше года. Este es un coche. Si queremos quemar esta ciudad hasta los cimientos, pasa por aquí. Siento una cercanía contigo ahora mismo. Tú puedes hacerlo, Spencer. Bueno, claro, esto es un completo desastre, obviamente. Barato. Autos amaestrados, intencionalmente toscos. Y esto es lo sorprendente. Comentaristas serios, adultos y conservadores se apresuraron a llamarlo genial. Uno dijo que es la máxima renuncia, el reflejo de lo que puede ser la publicidad política en general. Y Jeb Bush, es una figura importante del Partido Republicano, una persona del mismísimo establishment, escribió que esto posiblemente es lo mejor. La publicidad política del año, piénsenlo, el mejor anuncio político del año lo llaman una caricatura que en una sola noche fue creada por un programa a pedido de un entusiasta. Y los millones de dólares que gastan los equipos profesionales en sus videos pulidos no les llegan a nadie. ¿De qué habla esto? De lo mismo de siempre. La gente extraña que les hablen, con un lenguaje vivo. Aunque sea rudo, aunque sea vulgar. Vivo. ¿Quién está a favor de él? Interesante, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda. Porque él ya no es republicano, ¿cierto? Él era republicano. Pero ahora solo está por la ciudad, ¿sí? Yo solo estoy aquí esperando el tranvía de trampa. Ahora viene una pregunta interesante.
¿Y quién en realidad apoya a esta persona? Y aquí es donde empieza lo que valía la pena contar todo esto. A la derecha, el propio presidente Trump habló de él, lo llamó un gran hombre mago, es decir, de inmediato lo atrajo hacia sí mismo. Dijo que es un personaje y que le gustaría que le fuera bien. Bueno, yo también, por cierto, quisiera que le fuera bien. Parecería que solo tienes que tomar el respaldo y correr. Y aquí es donde Pratt hace un movimiento que nadie esperaba de un villano de reality show. Él evita dar un apoyo formal a Trump. Y entonces suelta una frase que vale la pena anotar. No necesito la aprobación de nadie, excepto de ustedes. Diríjanse a mí. Esto es para los habitantes de Los Ángeles, ni del partido ni del presidente. Por cierto, eso no es nada tonto. Él entiende que en un Los Ángeles azul como la noche, azul es el color del Partido Demócrata. La etiqueta de Trump no solo es una ventaja, sino también una carga. Y ahora a la izquierda. Aquí es donde a él, a muchos de sus conocidos se les va a caer la quijada. Lo apoyaron públicamente y hablaron bien de él personas que, aunque quisieran, no podrías llamar de derecha. Joe Rogan, Paris Hilton, el actor Dennis Quaid. Sam Pratt afirma que de su lado están Leonardo DiCaprio, Jimmy Fox. Los dueños de los Lakers de baloncesto invirtieron dinero en su empresa. Ginny Bass, la cantante Katharine McPhee. Por la noche, el productor musical David Foster organizó un evento en su apoyo. El boxeador Manny Pacquiao también lo apoyaba. Es decir, no tienen ante ellos a un candidato de derecha contra una ciudad de izquierda. Ante ellos hay una figura que, de alguna manera, se extiende a través de todas las líneas habituales. Estrellas de Hollywood y partidarios de Trump por un lado, y del otro lado, ¿quién? Y del otro lado está el aparato, están esos mismos, como los llaman, sí, la nomenclatura. En su contra se puso la alcaldía actual y la ex vicepresidenta Kamala Harris salió en defensa de la alcaldesa, declarándola líder. El presidente la declaró líder. En contra de quien necesita Los Ángeles, agrego de mi parte, si Los Ángeles quiere quemar otro barrio más. Y la principal fuerza en su contra fueron los sindicatos. Por supuesto, la mayor unión sindical del condado creó un comité especial con un nombre maravilloso: Sindicatos de Los Ángeles contra Spencer Pratt. Y destinaron $231,000 a publicidad digital en su contra. Mucho dinero, gente seria, una tarea seria. Hundir al advenedizo. ¿Saben qué lograron? Ahora les voy a mostrar y ustedes lo evaluarán por sí mismos. Aquí está el video que hicieron los sindicatos en su contra. Con el dinero de los sindicatos para que el electorado lo odiara. Presten atención a una cosa. Escuchen de qué lo acusan. Y pregúntense mientras tanto, ¿es esto una acusación o es publicidad que salió por accidente? El republicano Spencer Pratt es lo último que necesita Los Ángeles como alcalde. Pratt está en contra de usar el dinero de los contribuyentes para construir nuevas viviendas para personas sin hogar, diciendo que ya es hora de que reciban ayuda o se vayan. Pratt cree que Los Ángeles necesita más policías y no más trabajadores sociales, y el republicano Spencer Pratt está seguro de que los sindicatos de empleados públicos deben tener menos poder. Los Ángeles va por el camino correcto y hay que seguir así. Vota en contra del republicano Spencer Pratt. ¿Entendieron? Le reprochan que esté en contra de seguir inyectando sin fin dinero de los contribuyentes en un sistema fracasado. ¡Qué desgraciado! Que quiere más policías en las calles, un chupasangre. Que no baila al son de los sindicatos. ¡Ah, qué tipo tan malo! O sea, le enumeraron al votante, cansado de la delincuencia, la gente sin hogar y los altos precios, exactamente la lista por la que ese votante va a ir a votar por Pratt. La red estalló de risa. Entonces, señora, el hombre que andaba por ahí, ¿eso es publicidad a favor? ¿O eso es como que publicidad en contra? ¡Ja! El senador Tom Cruise, al ver esto, dijo, este video definitivamente ayudará a elegir a Pratt. 200, ¿cuánto es? $21,000 para grabar un video de queja por él con tus propias manos. Eso es lo que pasa cuando estás tan desconectado. Te has desconectado tanto de la gente que ya no entiendes que lo que a ti te parece una terrible ofensa, para ellos es un sueño. Cuando la propia alcaldesa se permitió hacer un comentario duro contra Pratt, contra una persona a la que, por cierto, se le quemó la casa, su propia ciudad llamó a eso algo asqueroso.
¿Entiendes la dinámica, verdad? Ellos golpean con fuerza y cada golpe es como darse una bofetada a sí mismos. Entonces, ¿por qué se asustaron tanto? Aquí llegamos a la pregunta principal, a lo que realmente vale la pena entender de todo esto. No como un chisme sobre una estrella de televisión, sino como un síntoma. ¿Por qué la gente que tiene dinero, el aparato, los sindicatos, un ex vicepresidente, todos los recursos administrativos de la ciudad más azul de América, no del mar más azul, sino de la ciudad más azul de América, por qué tiemblan ante un ex villano de un reality show? ¡Ja! Miren los números. Con objetividad, sin entusiasmo. Una encuesta reciente de la Universidad de California, Berkeley, Los Ángeles. El actual alcalde tiene el 26%, su rival del Consejo Municipal, candidata de los socialistas progresistas, tiene el 25% y Spencer Pratt tiene el 22%. Bueno, o sea, uno pensaría tercer lugar, ¿no? Bueno, en realidad los tres están cabeza a cabeza, ¿verdad? Las primarias son el 2 de junio. Si nadie obtiene más de la mitad de los votos, los dos primeros pasan a la segunda vuelta en noviembre. Y esta persona, este payaso, todo lo que representa lo que pasa en Estados Unidos, realmente puede pasar a la segunda vuelta para el puesto de alcalde de la segunda ciudad más grande del país, en Los Ángeles, donde un republicano no ha ganado a nivel de toda la ciudad. Bueno, no sé, más tiempo del que muchos de ustedes han vivido. Eso es lo que ellos temen. No se trata de Pratt como persona. Ellos temen que esos 22%, ese porcentaje, sea por el villano de la televisión en una ciudad así. No se trata del villano. Es un diagnóstico para ellos mismos. Eso significa que 1 de cada 5 votantes está dispuesto a votar, bueno, ¿cómo decirlo?, por quien sea, con tal de que no esté el gobierno actual. Y eso ya no es una elección. Eso es desconfianza hacia el sistema por parte de ellos. Bueno, ahora honestamente debo decir la otra cara de la moneda porque los respeto, damas y caballeros, y no pienso venderles un cuento de hadas. Las mismas encuestas que sacan a Pratt en la segunda vuelta lo entierran. ¿Por qué? Bueno, al fin y al cabo, nuestra ciudad es lo que llaman azul. 1 a 1, incluso el alcalde, digamos, con una diferencia de 25 puntos, 20 puntos. O sea, pasar a la segunda vuelta y convertirse en alcalde, como dicen, son dos cosas muy diferentes. Como dicen en Los Ángeles, son dos cosas muy diferentes. Es muy posible que no llegue a ser alcalde. Pues sí, en más del 90%, y él mismo, pues sigue siendo un showman hasta la médula. Cuando se descubrió que, al grabar videos y haciéndose pasar por una víctima humilde viviendo en un tráiler, en realidad él no vivía en un tráiler, sino en un hotel absolutamente lujoso, el Bel Air. Créeme, es un hotel lujoso. Ni siquiera intentó justificarse. Cambió de actitud al instante y de inmediato hizo una parodia. Se llamó a sí mismo el Príncipe de Bel Air. Bueno, es un artista. ¿Qué se le puede pedir, verdad? Y recuerdas a otro artista, el que está en Ucrania, pero no vamos a tocar ese tema, ahí lo hicieron desde el principio. Entonces, ¿por qué estoy gastando media hora de su tiempo en una persona que probablemente va a perder? Y aquí está el porqué. Una persona que hizo su fortuna en una realidad falsa, en lo que llaman reality show, pero todo es actuado, donde todo está inventado, planeado por guionistas. De repente puso frente al espejo de los espejos las verdaderas realidades falsas. Las autoridades de la ciudad, que durante años nos presentaron una obra llamada Todo está bajo control. Mientras tanto, no había agua en los hidrantes. Y la alcaldesa posaba en una recepción al otro lado del planeta. Y resultó que la persona que toda su vida fingió ser un villano ve a través de esta farsa, damas y caballeros. Porque él mismo es de ese gremio. No lo puedes engañar con una pantalla o una puesta en escena. Él mismo lo ha hecho 100 veces ha estado ahí, y de ese y del otro lado. Ahí está la lección. Y es mucho más grande que Los Ángeles. Cualquier máquina, la más arraigada, la más rica, la más convencida de que durará para siempre, se puede no notar hasta el día en que suficiente gente común y corriente deje de reírse de ella y empiece a reírse junto con aquel de quien antes se burlaban. Ese día, los que están arriba empiezan a sudar, y no importan los 200.000 en publicidad, ni los sindicatos, ni los respaldos. Los respaldos de ex vicepresidentes ya no pueden ocultar ese sudor. Vale la pena salvar Los Ángeles. Se convirtió en el lema no solo de esta caricatura, no solo de esta campaña, sino de todos los que resisten al poder actual. Probablemente sí vale la pena. Pero yo lo expresaría de manera más amplia. Vale la pena salvar la idea misma.
Una idea simple, su ciudad, su país. Y el día que lo recuerden, no importa quién esté en escena, Batman, un villano o cualquier otro, lo importante es que dejen de aplaudir el espectáculo y empiecen a hacer preguntas. Y las personas que hacen preguntas, como lo demuestra incluso esta historia que parece graciosa a primera vista, son lo último. Lo último, eso es lo que realmente teme cualquier poder. Vamos a ver juntos cómo terminan estas elecciones. Sí, las primarias son el 2 de junio, definitivamente volveré a este tema. Si les pareció interesante, ya saben qué hacer, quédense, suscríbanse, cuídense, sí, cuídense, aprieten y presionen la campanita, eso es. Y además compartan estos videos con sus conocidos. Bueno, eso es todo. Nos vemos, continuará.